En un tribunal federal, una mujer latina atraviesa con calma las puertas principales, lista para comenzar su jornada laboral. Pero ese día, algo era distinto. El equipo de seguridad no la reconoció. No solo la cuestionaron. La humillaron. La detuvieron. La llevaron a una sala trasera. Y allí, entre risas mal contenidas, le raparon la cabeza. Cada pasada de la máquina no solo arrancaba rizos plateados. Le arrancaba la dignidad. Lo que ellos no sabían era que esa mujer tenía más poder del que podían imaginar. Y su silencio no era rendición. Era la calma antes de la tormenta. Antes de sumergirnos en esta historia, cuéntanos, ¿desde dónde nos estás viendo? Nos encanta leerte. Todo comenzó como cualquier otra mañana en San Antonio, Texas. Una brisa fría sacudía las hojas de los robles que flanqueaban la plaza del juzgado. El sol apenas se alzaba, proyectando largas sombras sobre los escalones del edificio federal. La ciudad aún dormía. Solo se oían los murmullos lejanos del tráfico y el eco seco de tacones contra la piedra. La jueza Elena Ramírez descendió de su Toyota plateado, ajustando el cuello de su abrigo azul marino. Su aliento formaba nubes suaves en el aire gélido. Sostenía un maletín de cuero en una mano. Su andar era firme, deliberado. Su espalda recta. Su mandíbula, decidida. Los rizos plateados recogidos con esmero dejaban ver un rostro sereno y poderoso. Nunca usaba toga fuera de la sala. Era su forma de decir, primero soy ciudadana, luego autoridad. Cruzó el punto de seguridad como tantas veces antes. Un pitido sordo del detector de metales. Una joven escaneando su tarjeta. Un oficial ajustando su cinturón. Y entonces apareció él. Adjunto Scott Miller. 40 y tantos. Rostro curtido. Mirada fría. El tipo que lleva tanto tiempo en su puesto que confunde rutina con poder. En cuanto Elena dio un paso adelante, la interceptó. Señora, voy a necesitar que salga de la fila. Elena se detuvo. ¿Algún problema, oficial? No hubo respuesta inmediata. Solo una mirada que la desnudó con desdén. Sus rizos. Su piel. Su porte. Algo en ella lo irritaba. Tal vez su calma. Tal vez que parecía pertenecer a ese mundo. Eso debía ser corregido. Identificación no visible, gruñó. ¿Cree que puede entrar vestida como una abogada elegante? No es así como funciona, cariño. Elena, imperturbable, sacó su insignia judicial. La levantó con firmeza. La luz rebotó en el metal. Pero Miller ni la miró. Se la arrebató y la metió en su bolsillo. Quiero que me la devuelva, dijo ella, firme. Miller se inclinó, su aliento impregnado de café y desprecio. Seguirás mi procedimiento. Control aleatorio. Vamos. Le tomó el brazo. No con fuerza, pero con el mensaje claro de que podía apretar si lo deseaba. La arrastró por un pasillo silencioso. Cerró la puerta tras ellos. Clic. Mecánico. Final. La habitación era pequeña. Sin ventanas. Una silla metálica en el centro. Un carrito con herramientas de escaneo. Y en la esquina. 2 cortadoras eléctricas de cabello. Elena sintió el pulso acelerarse. Pero su voz no tembló. No doy consentimiento para esto. No tienen causa. Esto es ilegal. Miller, sin inmutarse. Estás actuando de manera sospechosa. Entraron 2 más. Uno alto, nervioso. Otro joven, sosteniendo el respaldo de la silla. Ella se mantuvo firme. Quiero sus nombres. Esto es una violación. Nadie respondió. Miller encendió la máquina. El zumbido llenó el aire. ¿Qué está haciendo?, preguntó Elena. Protocolo estándar, se burló. Podrías estar escondiendo algo en esa mata rizada. Intentó retroceder, pero el joven la empujó hacia la silla. No gritó. No forcejeó. Solo apretó los puños. Y se sentó.
La máquina tocó su cuero cabelludo. Un rizo grueso cayó al suelo. Luego otro. Y otro. No miró. No lloró. Pero su respiración se quebró una vez. Ahora te ves como alguien que conoce su lugar, dijo Miller, sacudiendo pelos de su uniforme. Ella lo miró, fría como el acero. ¿Te vas a arrepentir de esto? Él sonrió. Siempre dicen lo mismo. Y luego se van, como buenas niñas. Le abrió la puerta con desdén. Las salas están por allá, señora. No llegues tarde. Elena se puso de pie. Recuperó su insignia sin pedirla. La guardó. Y salió. Sus pasos resonaban ahora con otra fuerza. No de vergüenza. De furia. De propósito. No miró atrás. Porque en menos de 10 minutos, ese mismo hombre que le rapó la cabeza la vería subir al estrado. Y no haría falta gritar. El silencio lo diría todo. El pasillo frente a la sala 3B estaba extrañamente callado. El cuero cabelludo de Elena aún ardía. Sus rizos, ahora mechones desiguales. Una memoria viva de lo que le habían quitado. No se tocó. No se ajustó nada. No cambió su paso. 2 secretarios la vieron. Uno abrió la boca. La cerró. El otro apartó la mirada. La recordaban. Arrastrada. Violada en su dignidad. Y ahora, caminando con una calma que dolía. Las puertas del tribunal estaban adelante. Dentro, una audiencia de alto perfil. Estado de Texas versus Departamento de Policía de San Antonio. La nación miraba. La prensa esperaba. Las víctimas también. Se suponía que sería una audiencia de rutina. Hasta esa mañana. Elena se detuvo. Exhaló. Y empujó las puertas. El murmullo murió. Las páginas dejaron de pasar. Los rostros se giraron. Ella no era una testigo. No una víctima. Ni una espectadora. Era la jueza. Caminó por el pasillo central con la cabeza expuesta, pero más alta que nunca. Los tacones marcaban el ritmo. Uno. Otro. Otro más. Subió al estrado. Su toga la esperaba, doblada con dignidad. Y al sentarse, el mundo se dio cuenta. Que la tormenta acababa de comenzar. Como tantas veces antes, Elena no esperó instrucciones. No buscó al alguacil. No hizo señal alguna para pedir ayuda. Tomó la toga con ambas manos, la desplegó con calma y se la colocó sobre los hombros. El tejido cayó con suavidad, asentándose contra su espalda como una armadura. Al otro lado de la sala, rígido como una estatua junto a la puerta lateral, estaba el oficial adjunto Scott Miller. Uniforme impecable. Rostro pálido. Cuando sus miradas se cruzaron, se congeló. Su boca se entreabrió como si fuera a decir algo, pero no salió ni una palabra. Elena no desvió la vista. ¿Está listo el expediente?, preguntó al secretario sin girar la cabeza. El secretario tartamudeó. Ese sí, su señoría. Ella asintió una vez. Luego se sentó, lenta y deliberadamente. El estrado crujió suavemente bajo su peso. Miró al frente, inexpresiva. Iniciamos el testimonio preliminar del caso número 487L, se anunció con voz firme. Cargos, uso excesivo de la fuerza, violaciones de derechos civiles, abuso de poder. ¿Están todas las partes presentes? Una ronda de afirmaciones dispersas y tímidas recorrió la sala. Los abogados se movían incómodos. Algunos se miraban entre sí, ojos abiertos, tensos. Otros se refugiaban en sus notas. La culpa se les deslizaba por el rostro, pero nadie dijo nada. Elena no alteró el tono. Proceda. El fiscal se puso de pie y llamó al primer testigo, José Vega, veterano del ejército, caminó cojeando hacia el estrado. Tenía un soporte en la muñeca. Narró la noche de la protesta. Dijo cómo sostenía un cartel que decía «La justicia es patriotismo», cuando el oficial Darren Bowles lo empujó al suelo.
cómo sintió que sus costillas se quebraban. Cómo suplicó ayuda y le dijeron que dejara de fingir. Elena escuchó. No interrumpió. No levantó la voz. Tomaba notas con trazos precisos, firmes. De vez en cuando, lanzaba una mirada a la mesa de la defensa, donde los oficiales en cuestión se sentaban con rostros pétreos, mandíbulas apretadas. Por el rabillo del ojo, notó movimiento. Miller estaba inquieto, un pie golpeaba el suelo, sus manos temblaban cerca del cinturón. El mismo hombre que le había rapado el cabello ahora se encogía, minuto a minuto. Y ella seguía sin decir nada. El segundo testigo, una joven, relató cómo fue empujada de cara contra una patrulla por grabar con su celular. Tras su testimonio, Elena pidió un breve receso. La sala se vació en silencio, como olas que se retiran. Los susurros flotaban en el aire como humo. Incluso los abogados hablaban en voz baja, como si temieran romper algo sagrado. Elena no se movió. Permaneció sentada. Solo quedaban su secretario, dos alguaciles y Miller. Finalmente, habló. Oficial Miller. Él se congeló a mitad de paso. Su voz fue un hilo tenso. Sí, su señoría. Adelante. Tragó saliva con dificultad. Caminó hacia el centro de la sala. Cada paso parecía una sentencia. Declare su nombre completo para el registro. Scott. Scott Miller. ¿Cuánto tiempo ha servido como oficial en este tribunal? 18 años, respondió, con la voz temblorosa. Elena golpeó su pluma una vez. 2. Luego la dejó. ¿Y en esos 18 años, cuántas mujeres ha tocado físicamente sin justificación? Miller parpadeó. Disculpe. Me escuchó, dijo ella. Su voz era más baja, más afilada. Miller miró a los otros alguaciles. Nadie se movió. Yo, no lo sé. Yo no. ¿Y si no fuera yo? Lo interrumpió. ¿Qué habría pasado? ¿Habría sido solo otra mañana, arrastrando a otra mujer latina a una habitación lateral para raparle la cabeza como si fuera una amenaza? Él abrió la boca. No dijo nada. Elena se inclinó levemente. Su tono seguía sereno, pero cada palabra era quirúrgica. 12 denuncias. 12 quejas oficiales en este edificio. Todas desestimadas. Todas enterradas. Porque nadie tenía el título ni el poder para hacerlas valer. Hasta hoy. Miller no respondió. Sus manos temblaban. Elena se puso de pie. Con efecto inmediato, queda suspendido. Se presentan cargos formales ante el Departamento de Justicia. Será escoltado fuera de esta sala, en esposas. No irá a población general. No volverá a portar esa insignia. Y responderá por lo que hizo. No porque yo sea jueza, sino porque soy ciudadana. Y este también es mi tribunal. Se giró hacia los alguaciles. Llévenselo. Espere, dijo Miller, retrocediendo un paso. No puede. Pero ya era tarde. El clic de las esposas cortó el aire. Lo sacaron como él la había traído a ella, sin explicación, sin dignidad, sin control. Nadie aplaudió. Nadie vitoreó. Pero algo se rompió. Algo cambió. Algo definitivo. La jueza Elena Ramírez permaneció de pie. Inquebrantable. Sin miedo. Porque aquello no era el final. Era apenas el comienzo. La sala era la misma. Mismos muros marfil. Mismo ventilador que crujía al girar. Las ventanas aún filtraban franjas de luz otoñal sobre el suelo pulido. Pero el aire había cambiado. Ahora pesaba. Ahora vibraba. Un ajuste de cuentas se había posado sobre cada asiento, cada escritorio, cada alma. Ya no parecía una sala de audiencias. Parecía una sala conteniendo el aliento. Elena volvió a sentarse. Hombros firmes. Mirada serena. Pero por dentro, una tormenta comenzaba a agitarse. No parpadeó cuando José Vega habló. Cuando describió cómo le dijeron que se había tropezado tras romperle las costillas.
No mostró dolor. Pero la verdad la golpeó como una marea lenta, ineludible, tragándose su fe pasada en un progreso silencioso. Y cuando más manos comenzaron a alzarse, tímidas primero, luego decididas, supo que la sala estaba cambiando otra vez. Se estaban poniendo de pie. No para aplaudir, sino porque el silencio ya no podía sostenerse. Sandra Ortiz, aún en la silla de los testigos, miró alrededor. Su rostro se suavizó. Había pasado su vida tras un escritorio, organizando el caos de otros. Nunca había alzado la voz. Pero entendió, con un nudo en el pecho, que su silencio no había sido neutral. Había protegido a los culpables. Miró a Elena. Le pidió perdón sin palabras. La jueza asintió una sola vez. No fue aprobación. Fue comprensión. Cruda. Compartida. José Vega, al fondo, no se sentó. Mantuvo la espalda recta. Como si algo le hubiera sido devuelto, su voz. Su dignidad. Un joven alguacil, no mayor de 24, cambió de postura incómodo. Había visto todo esa mañana. No hizo nada. No dijo nada. Ni siquiera la miró. Pero ahora no podía apartar los ojos. Y la culpa le pesaba en el pecho como una piedra. Porque entendía que el silencio también es violencia. Cerca del estrado, Mariana, la secretaria, apretaba una carpeta con fuerza. Había idolatrado a Elena. Pero hoy, al verla expuesta y aún de pie, sintió algo más profundo, reverencia. Rabia. Y un orgullo feroz. Entonces, el golpe. Fuerte. Intencional. Innegociable. Elena no se movió. Miró a Mariana, que asintió y abrió la puerta lateral. Entró un hombre alto, con traje gris y expresión de contención. Aún traía el frío de la mañana en la tela. Su voz era baja, pero clara. Jueza Ramírez. Soy de la Oficina de Derechos Civiles. Hemos seguido los acontecimientos. Se me ha instruido informarle que, a partir de este momento, el Tribunal Federal de San Antonio queda bajo revisión federal. Sostuvo en alto el sobresellado con manos firmes. Su voz era más suave que la gravedad de sus palabras. Elena lo tomó sin hablar. El peso del papel parecía exceder al del material mismo, como si ya llevara en su interior un veredicto. Violaciones al título 18, continuó él. Tenemos imágenes de vídeo. Declaraciones. Testigos. Lo que ocurrió esta mañana no está siendo tratado como simple mala conducta. Está siendo clasificado como una posible violación de derechos civiles a nivel federal. Mariana inhaló bruscamente. Sandra Ortiz cerró los ojos, solo por un momento. El hombre cambió ligeramente su peso. Esto avanzará rápido. Le aconsejo que se prepare medios, consultas políticas. Ya hay comentarios. Medios nacionales. Algunos nombres en el Senado están mirando. Los dedos de Elena se cerraron con más fuerza sobre el sobre. Lo miró sin alterarse. Empiece con los que enterraron las quejas, dijo. Con los supervisores que ascendieron a Miller. Con el juez Barrett. Y no se detenga ahí. El hombre asintió, casi aliviado. Como si hubiera venido esperando vacilación, y en cambio hubiera encontrado resolución. Ah, añadió, como si casi lo olvidara. Las imágenes de esta mañana son virales. Están en todas partes ahora. CNN. MSNBC. Reddit. Twitter. Ya no es solo una historia de San Antonio. Elena no parpadeó. No hice esto por ellos, dijo, haciendo una pausa. Lo hice porque importa. Y se dio la vuelta. La puerta se cerró tras él con una nota definitiva. La sala quedó en silencio otra vez. Pero no era el mismo silencio de antes. Era el de algo que está a punto de abrirse. Y por primera vez desde el amanecer, la jueza Elena Ramírez se permitió respirar. No por alivio. Ni por victoria. Por propósito. Propósito puro y firme. El cielo sobre San Antonio se tornó gris esa tarde. No un gris perezoso, sino uno que anunciaba tormenta.
Una lluvia con algo más pesado detrás. Dentro del edificio, la tensión palpitaba. Los pasillos zumbaban con una urgencia muda. Habían llegado más reporteros. Más miradas. Más testigos silenciosos. Pero Elena aún no sentía el ruido externo. Todavía no. Estaba sentada en su despacho, sin toga. Esta colgaba del respaldo de la silla. El sobre del Departamento de Justicia reposaba en el escritorio, como un cable de alto voltaje. Su cuero cabelludo, aún sensible por lo vivido esa mañana, picaba bajo el soplo frío del respiradero. Pero no se movió. Su reflejo la miraba desde la ventana oscura. Cabeza al descubierto. Expuesta. Cambiada. Pensaba. No en Miller. No en la mañana. Sino en lo que vendría después. Hubo un golpecito en la puerta. Dos suaves. Mariana asomó la cabeza, con los ojos aún pesados por lo vivido. Jueza, dijo en voz baja. El padre Miguel está aquí. Dice que no se quedará mucho tiempo. Elena asintió levemente y se puso de pie. Cuando el padre Miguel Hernández entró, su presencia llenó la habitación. No por su estatura, sino por la calma que traía consigo. Un hombre en sus 60. Barba gris. Traje desgastado. Ojos que ya no se sorprendían de nada. No habló de inmediato. Solo la miró. ¿De verdad? ¿Estás bien? Elena rió suavemente, sin aliento. Una risa que no llegó a los ojos. Define, bien. Él asintió. Entendía. Porque lo había visto antes. Se acercó. Sostuvo una hoja de papel doblada. Bordes suaves. Tinta manchada. Estos son nombres, dijo. Personas que vinieron a la iglesia después de ver las noticias. Algunas son víctimas. Otras solo están listas para hablar. Algunas tienen historias como la tuya. O peores. Dijeron, si ella está lista para escuchar, nosotros estamos listos para ser escuchados. Elena tomó la lista. Rozó brevemente su mano. Los nombres eran muchos. Diferentes caligrafías. Edades. Teléfonos. Notas al margen. Me obligó a quitarme el velo. Nunca regresé. Mi hijo. 2009, aún tengo la factura médica. Tragó saliva. La presión tras sus ojos crecía, pero la contuvo. Gracias, padre. Te respaldamos, respondió él. Pase lo que pase, estamos contigo. Cuando se fue, el silencio regresó. Pero esta vez no era vacío. Era sagrado. Y en ese silencio, Elena tomó una decisión. 30 minutos después, las puertas del tribunal se abrieron. Pero esta vez, ella no llevaba toga. Entró con una blusa negra. Sin armadura. Solo ella. La sala se levantó al verla. No porque alguien lo indicara. Sino porque querían. Porque la habían visto resistir. Y aún así, volver. Mariana iba detrás, sujetando una carpeta como si llevara más que papel. Como si llevara una promesa. Elena subió al estrado. No se sentó. No todavía. Miró a la sala, demandantes, defensa, el público. Personas que habían vivido demasiado tiempo bajo el silencio. Y entonces habló. Esta sala ha sufrido una violación, dijo. No solo esta mañana. Durante años. En sus paredes. En su silencio. En cómo unas personas eran vistas, y otras no. Sostuvo una carpeta de Manila, claramente rotulada. Esto, anunció, es una propuesta de política. En vigor desde ahora. En este tribunal. Y la estoy recomendando para todo el distrito. Hizo una pausa. Dejó que la vieran. Se llama la Reforma Ramírez. Algunos bolígrafos se movieron. Algunas cabezas se inclinaron. Nadie se levantó. Incluye formación en prejuicios para todo el personal, revisión psicológica obligatoria,
canales de denuncia anónimos, evaluaciones de supervisión pública y una política de tolerancia cero para discriminación de cualquier tipo, por parte de cualquier funcionario en esta jurisdicción. El abogado defensor, el que intentó descalificarla, se removió en su asiento. No dijo nada. No se atrevió. Llevaré esto al Consejo, al circuito. Al Senado si es necesario, dijo. Porque lo que me ocurrió a mí, no debería haberle pasado a nadie. Y no dejaré que le vuelva a pasar a otra persona. No hubo aplausos. Pero el aire se tensó como antes del trueno. Todo el mundo contenía la respiración. Y que quede claro, añadió, bajando la voz sin perder firmeza. Esto no se trata de venganza. Se trata de responsabilidad. Del deber que tenemos con la verdad. Incluso cuando incomoda. Especialmente entonces. Miró a la galería. A Mariana. A Sandra Ortiz, de pie con una mano sobre el corazón. Este tribunal ya no será un lugar donde el poder se esconda tras el procedimiento. No estamos aquí para preservar la ilusión de justicia. Estamos aquí para entregarla. Solo entonces se sentó. Mariana colocó la carpeta a su lado. Se llamó al siguiente testigo. Pero nadie olvidó lo que acababa de suceder. Porque Elena Ramírez no solo había recuperado su tribunal. Había redibujado sus líneas. Y esta vez, incluyó a todos. A la mañana siguiente, San Antonio no era la misma ciudad. La tormenta había pasado, pero las calles aún brillaban bajo un cielo plateado. El aire estaba espeso de memoria. De consecuencia. Y en los escalones del tribunal, una fila tranquila comenzaba a formarse. Algunos sostenían carteles. Otros solo estaban de pie. Sin gritar. Solo presentes. Adentro, el edificio seguía latiendo. El cambio ya no era una promesa. Era un hecho. Pasillos en silencio. Los teléfonos zumbaban en las palmas. Los secretarios susurraban tras archivadores. Incluso los guardias, lo que quedaba de ellos, hablaban con una suavidad inusual. No era miedo. Era conciencia. De la que se instala en los huesos. De la que no desaparece con un titular. En su despacho, la jueza Elena Ramírez estaba de pie frente al espejo. No miraba su reflejo, sino a través de él. Su cabello comenzaba a crecer en parches rebeldes, desiguales, tercos. Pasó los dedos por su cuero cabelludo, ya cicatrizado, pero ahora suyo. La toga colgaba tras ella. Esperando. Pero aún no la tocó. Un golpe suave. Mariana entró sin palabras. Sus ojos, distintos, ya no con duda, sino con decisión. Extendió un archivo. ¿Están listos? Preguntó. Alegatos finales. Elena lo tomó, lo abrió. Recorrió las notas con precisión quirúrgica. ¿Algún movimiento del Departamento de Justicia? Sí. Terminaron las entrevistas. Presentarán cargos contra Barret. El testimonio de Sandra Ortiz fue suficiente. Y la reforma Ramírez ya fue adoptada por 2 distritos vecinos. Elena asintió. No con orgullo, sino con propósito. Mariana se giró para irse, pero se detuvo en la puerta. Ah. Llamaron de la Casa Blanca. Quieren hablar con usted directamente. Algo sobre reconocimiento. Elena no respondió de inmediato. Solo esbozó una sonrisa tranquila. Diles, que estoy ocupada. Cuando entró en la sala, estaba llena. La gente se alineaba contra las paredes. Sentados en alféizares, hombro con hombro. Estudiantes de derecho. Abuelas. Trabajadores en su descanso. Exacusados. Creyentes. Y en la primera fila, una adolescente con la cabeza rapada la miró con ojos grandes y graves. El mismo asentimiento. El mismo entendimiento. Elena avanzó hacia el estrado, lenta pero firme. Y antes de que el secretario dijera una sola palabra, la sala entera se puso de pie. Un golpe seco del mazo. Este tribunal desea registrar varias notas finales. Mariana le entregó una carpeta nueva. Gruesa.
Rotulada en negrita. Quejas revisadas, violaciones confirmadas, recomendaciones presentadas. Este archivo contiene cada queja previamente suprimida contra el oficial adjunto Scott Miller. También incluye los nombres de quienes firmaron esas desestimaciones. Esos nombres han sido enviados al Departamento de Justicia, a la Asociación de Abogados del Estado y al Comité Judicial del Senado. Silencio. No objeciones. Solo verdad. La defensa puede argumentar que mi experiencia compromete mi imparcialidad, continuó Elena. Pero yo diría lo contrario. Haber vivido esto, haberlo dicho en voz alta, me hace más calificada que nunca para entender el peso de la justicia. Miró a la mesa de la defensa. Esos abogados que antes la miraban con cortesía vacía, ya no sonreían. Esta sala ya no es solo una sala de juicio. Es un lugar de ajuste de cuentas. De reparación. No fingiremos más que el silencio es neutralidad. No más. Pidió los alegatos finales. Vinieron y se fueron. Limpios. Predecibles. Necesarios. Pero lo que vino después, no lo fue. La puerta lateral se abrió. 2 agentes federales trajeron a Scott Miller. Sin uniforme. Sin placa. Solo el mono naranja. Esposado. Los ojos vacíos. No miró a la multitud. La miró a ella. Elena no parpadeó. Señor Miller, dijo, con voz firme, este tribunal lo sentencia a la pena máxima bajo la ley federal. 6 años por abuso de poder. 5 por violación de derechos civiles. 1 por obstrucción a la justicia. Hizo una pausa. Y luego añadió. Pero esa es la parte legal. Ahora viene la parte humana. La sala contuvo el aliento. Durante 18 años, decidió quién merecía dignidad y quién no. Usó el miedo para controlar. El silencio para protegerse. Vio a las personas como amenazas, no como ciudadanos. Hoy no lo protege su placa. Ni su silencio. Cumplirá su condena. No como oficial. No como símbolo. Sino como hombre. Asintió. Llévenselo. Los oficiales lo escoltaron hacia la salida. Nadie aplaudió. Nadie celebró. Solo observaron. Respirando hondo. No por venganza. Sino por justicia. Cuando la puerta se cerró, Elena miró a la sala. Este lugar ya no será una fortaleza. Será un espejo. Y ese cambio empieza ahora. Esa tarde, el tribunal se vació lento, como si nadie quisiera irse. Las conversaciones siguieron en las escalinatas, en estacionamientos, frente a food trucks y tiendas de sándwiches. En su camino de salida, Elena caminaba sin toga. Solo su abrigo ajustado contra el frío. Su cuero cabelludo libre bajo el sol que se desvanecía. Una mujer mayor se le acercó. Gafas gruesas. Un sombrero de iglesia en las manos. Nunca pensé que viviría para ver a alguien como usted hacer lo que hizo. Elena le tomó la mano. Usted lo vivió. Yo solo tuve el micrófono. Detrás, la adolescente de la sala del juicio. La de la cabeza rapada. Se quitó la capucha. Se irguió. Elena asintió. Y con eso, fue suficiente. Esa noche, de pie en su porche. La casa en silencio detrás de ella. El teléfono no paraba de sonar. Titulares. Entrevistas. Mensajes de ciudades que nunca había visitado. Pero dejó que todo esperara. El cielo era oscuro. Pero dentro de su pecho, la luz seguía encendida. A la mañana siguiente, todo parecía igual. Pero se sentía distinto. Los ojos la miraban. Algunos con culpa. Otros, con respeto. Un conserje le tocó el pecho con el puño. Un joven oficial asintió y desvió la mirada, las mejillas encendidas. Y cuando Elena entró en la sala para un caso de custodia rutinario, ocurrió algo que nunca había pasado. Todos se pusieron de pie. Sin que nadie lo indicara.
Y esperaron. La justicia ya no solo tenía voz. Tenía rostro. Y ese rostro ya no pedía permiso. Estaba liderando. ¿Te gustaría escuchar más historias que importan? Dale like, suscríbete y activa la campana para comenzar tu día con verdad, propósito y empatía.